Estos son los 3 mejores celulares de Samsung más recomendados para comprar en este 2023, así que son opciones bastante potentes y sobre todo muy baratos para cualquier tipo de presupuesto, así que quédate hasta el final para que veas las 3 verdaderas bestias de Samsung que vale la pena hoy en día. Así que comencemos primero con el Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Recuerda que los enlaces de compra te los dejo en los comentarios en la descripción por si tú te quieres comprar un celular de gama alta de Samsung sin perder un riñón. Te dejaré las mejores ofertas en la parte de aquí abajo. Así que bueno, aquí vamos a tener toda la experiencia de un gama alta por un precio muy pero muy accesible, sobre todo si lo conseguimos reacondicionado o de segunda mano, ya que también tiene un diseño que aunque sea en su mayoría plástico se siente muy bien al tacto y para nada plástico barato. Además también cuenta con certificación y resistencia al agua y al polvo con IP68. Repito que aunque sea un celular sumergible, recuerda que es un celular y no un bote. También tenemos un panel de 6.5 pulgadas y de tecnología Super AMOLED con tasa de refresco que alcanza hasta los 120 Hz. Además también es compatible con HDR10 Plus, una muy buena pantalla para consumo multimedia. Y en cuanto al procesador, la versión que te recomiendo comprar es la que tiene el poderoso procesador Qualcomm Snapdragon 865, procesador de gama alta que da más de 600.000 puntos en Antutu y que tiene una temperatura y rendimiento pero muy bueno. Obviamente aquí no te vas a tener ningún tipo de problema en cuanto a potencia se refiere, y es que vamos, estás frente a un dispositivo de gama alta de toda la vida con características bastante premium, como su carga inalámbrica de 15 watts y que de forma alámbrica este celular carga hasta 25 watts de velocidad para alimentar sus 4500 mAh de batería. Así que si nos damos cuenta que la carga rápida no es uno de los puntos fuertes de Samsung, pero la fotografía sí es un punto bastante fuerte en este teléfono, ya que cuenta con un sensor principal de 12 megapíxeles hecho por Sony que toma fotos bastante increíbles y que sin duda alguna te va a sorprender. Los únicos puntos negativos de este teléfono son la ausencia del jack de 3.5 mm para los audífonos, y otro de los puntos es que el desbloqueo en huella en pantalla puede ser algo lento, además de que este dispositivo el poder conseguir lo nuevo también es algo complicado, pero lo vas a poder encontrar por menos de $340 o 300 en el mercado de segunda mano o también en Amazon de forma reacondicionado. Sin duda es una excelente calidad de precio, así que te dejaré el link de este Samsung con la mejor oferta en los comentarios y en la descripción. Así que vámonos rápidamente con el siguiente Samsung, y es una tremenda joya, y te estoy hablando del Samsung Galaxy S21 Fan Edition, que vendría siendo la nueva versión más actual del S20 Fan Edition y que también tiene algunas mejoras en comparación a su versión anterior. Y también conservamos cosas que ya eran muy buenas, como por ejemplo la certificación y resistencia al agua y al polvo IP68, así como también vamos a conservar los muy buenos sensores fotográficos, que aquí también tenemos el mismo sensor principal que en el S20 Fan Edition. Así es, hablo del Sony IMX555 de 12 megapíxeles que toma obviamente excelentes fotografías, pero también contamos con algunas mejoras que justifican bastante el que sea mucho más costoso que el S20 Fan Edition, como por ejemplo su nuevo panel AMOLED de 6.4 pulgadas con tecnología Dynamic AMOLED 2X, acompañado de sus bordes que son más reducidos y nos deja la experiencia de tener uno de los mejores paneles que existen a día de hoy en los celulares calidad-precio. Además de eso también tenemos altavoces estéreo, y para el consumo de contenido multimedia también se mejoró su procesador. Aquí tenemos al Snapdragon 888, que es más potente, entregando 760.000 puntos en Antutu y dándote la ventaja de mover cualquier juego o aplicación a día de hoy sin ningún tipo de problema, ya sea lag o tirón. Aquí también tenemos la batería y la misma compatibilidad con carga rápida y con carga rápida inalámbrica, pero este teléfono cuesta nuevo alrededor de los $400, pero recordemos que es el más nuevo que el Samsung Galaxy S20 Fan Edition y por ende tendrá más tiempo de actualizaciones, por lo cual podría llegar a justificar los $100 de diferencia que vamos a encontrar entre su versión anterior, el S20 Fan Edition, y este dispositivo, el S21 Fan Edition. Pero obviamente esto lo voy a dejar a tu elección, ya que obviamente también te dejaré la mejor oferta de este dispositivo, el S21, aquí abajo en los comentarios. Así que vámonos rápidamente con el tercer y último dispositivo, y aquí tenemos al Samsung Galaxy A52s. Pero bueno, aunque este dispositivo ya tiene un tiempo desde su lanzamiento, sigue valiendo mucho la pena a día de hoy. Uno de los puntos más fuertes de este celular, además de su precio, es que incluye el procesador, el Snapdragon 778, capaz de dar más de 550.000 puntos en Antutu y siendo capaz de mover la mayoría de juegos y aplicaciones sin ningún tipo de problema.
aunque quizás de los juegos más exigentes sí deberás bajar los ajustes gráficos, pero esto no arruinará para nada tu experiencia en este celular. Y es que aquí también vamos a tener un excelente panel de tecnología AMOLED y una tasa de refresco que alcanza hasta los 120 Hz. Además también cuenta con altavoces estéreo con un muy buen sonido, y en cuanto a diseño de este dispositivo tiene un diseño bastante premium y también cuenta con certificación y resistencia al agua y al polvo, más precisamente IP67. Pero presta mucha atención en este apartado, y es que aunque sea un celular que sea sumergible, yo no te recomendaría que lo metas debajo del agua, ya que así le podrías causar un daño irreparable a tu teléfono y dejarlo completamente para la basura. Pero bueno, pasando a otro tema de este equipo, su batería es de 4500 mAh y cumple bastante bien. Entre los puntos débiles de este dispositivo tenemos la carga rápida, que solamente es de 25 watts, y además, aunque también hoy en día es difícil encontrar lo nuevo y quizás tocaría comprarlo de segunda mano o reacondicionado, pero debería de costarte aproximadamente unos 300 o 320 dólares. Aún así te dejaré el link con la mejor oferta de este celular en los comentarios, pero verdaderamente es una excelente relación calidad-precio que encontrarás en este dispositivo, incluso con su competencia directa el A53. Este dispositivo es mucho mejor, el A52s, así que nos vemos hasta en un próximo video.